tardes de pandemia. Hoy día vamos a tocar un tema serio, un tema muy, muy serio que cuando llega a la casa hace tambalear los cimientos del hogar. Es el diagnóstico de demencia en una persona, en uno de los miembros de la familia. La gente dice, ¿pero qué le pasa al papá, a la mamá? ¿Por qué ha cambiado tanto? Y cuando les dan el diagnóstico de demencia, muchas veces no se entiende. Hoy día tres cosas vamos a averiguar hoy día en el programa. 1, ¿qué es la demencia? 2, ¿cuáles son las causas de demencia? Y 3, ¿cómo cuidar a una persona que tiene demencia en la casa? La doctora Mariela Guerra, ella es psicogeriatra y neuropsiquiatra, nos va a ayudar a despejar estas dudas. Doctora Guerra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. El encantado soy yo y en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias, gracias a usted por dedicarle su tiempo a ellos. Doctora, empecemos. ¿Qué cosa es la demencia en medicina? En medicina, demencia es la pérdida progresiva de las capacidades intelectuales, memoria, lenguaje, orientación, capacidad de planificar, organizar, el juicio, la capacidad de discernir. Estas funciones cognitivas, como se le llama, se van perdiendo progresivamente, unas primero, otras después, unas más intensamente, otras menos intensamente, pero además de esto se asocia cambios en el comportamiento, cambios en el estado de ánimo y también viene asociado el deterioro del funcionamiento previo. Estos tres elementos, cuando duran más de 6 meses, se llaman demencia. Y entonces con frecuencia escuchamos tiene demencia senil. Este diagnóstico de demencia senil, que ya no está muy en uso, se refiere a las 3 primeras, definiciones que hemos dado de demencia: deterioro cognitivo, problemas en las emociones y en las conductas y deterioro en el funcionamiento. Y cuando decimos senil quiere decir que empieza después de los 65 años. Pero no nos termina de dar el apellido. Hay más de 100 causas de demencia. Entonces, cuando nos dicen demencia senil, sí, muy bien, pero ¿qué es? Alzheimer, vascular, cuerpos de Lewy, nutricional, metabólica, frontotemporal, PIC, es decir, es un abanico de posibilidades, ¿no? Esas las vamos a ver en un momento. Entonces, la demencia es, digamos, un conjunto de síntomas en la parte cognitiva, que usted dice, la parte intelectual, la parte de la memoria, ese juicio, ese raciocinio, en la parte de las emociones y las conductas de la persona y en lo que es el funcionamiento de la persona, y que se va presentando poco a poco y que cuando duran más de 6 meses usted dice que puede hacer el diagnóstico de demencia. Quiero aclarar este término de demencia senil. El término demencia senil, ¿existe todavía o es una cosa del pasado, una antigüedad que ya no se debe usar? Eso en realidad ya no se debe de usar porque estamos en la capacidad de poner el apellido a la demencia, y cuando uno se queda a secas en demencia senil podemos confundir a los familiares y al propio usuario, al propio portador del mal. Estamos en capacidad de decir qué tipo de demencia es, por qué es, y en función a eso dar el tratamiento correcto, ¿no? Muy bien, exactamente, porque en la antigüedad, y llamémosle antigüedad, hace 30, 40, 50 años, cuando esto todavía no se sabía, como esto ocurre más en las personas mayores, se usó ese término de demencia senil. Entonces, señora, si usted escucha que alguien dice, ¡ay, la demencia senil!, usted mírelo y dígale, ese término ya no existe. Demencia senil, eso era en el pasado. Ahora tienes que decirme qué tipo de demencia tiene la persona. Doctora, vamos a tomar una brevísima pausa y cuando regresemos quiero que usted, por favor, nos amplíe en los diferentes tipos de demencia y que se pueden presentar. Regresamos. Tengo miedo a perderte después. Y esta es la versión de Bésame Mucho del gran Trini López, que falleció el año pasado en agosto a los 83 años, víctima de COVID-19.
Existen centenares de versiones de Bésame Mucho, señora. No nos alcanzaría el tiempo para poder poner todas las versiones para ustedes, pero vamos a escuchar algunas esta tarde, porque hoy día se cumple un aniversario del fallecimiento de Consuelo Velázquez, la gran compositora mexicana que compuso Bésame Mucho. Si usted recién se une a nuestra programación, estamos conversando con la doctora Mariela Guerra. Ella es neuropsiquiatra, psicogeriatra, y estamos hablando sobre las demencias. Ya nos ha dicho algo importante. Ese término, si usted lo usaba o lo ha escuchado, de demencia senil, no existe. Ya ese es un término del pasado. Quien usa ese término no está bien informado. Eso se llamaba así porque hace 40, 50, 60 años, como las demencias que nos la ha descrito la doctora como trastornos en el campo de la cognición, la memoria, el juicio, la orientación, las emociones de las personas, su funcionamiento en la sociedad se alteran, entonces ocurre más en las personas mayores, así se le llamaba antes memoria senil, demencia senil, perdón, eso ya no existe. Doctora, la esposa de Robin Williams, el actor tan famoso norteamericano que se suicidó hace algunos años, acaba de aclarar y decir que en realidad su esposo estaba batallando contra un tipo de demencia que es la Lewy, L-E-W-Y, Lewy. Por favor, aclárenos de cada 100 casos de demencia que existen, ¿cuáles son los tipos más comunes de causas para esta enfermedad? Bueno, como dijimos, las causas de demencia son un abanico de posibilidades. La causa más frecuente, en primer lugar, es Alzheimer, le sigue la demencia vascular y en tercer lugar está la demencia, precisamente la demencia por cuerpos de Lewy. Esta es una demencia que está siendo subdiagnosticada porque el inicio de esta enfermedad confunde por las manifestaciones emocionales. Tanto Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy se presentan inicialmente con cambios en la forma de ser y con cambios emocionales. Mucha ansiedad, mucha depresión. Y cuando esto se presenta en personas menores de 60 o de 65 años, confunde al médico porque el médico no va a pensar en demencia. Va a decir, tienes depresión, tienes ansiedad, estás muy estresado, cuando realmente estamos asistiendo al debut de la demencia, a la expresión clínica. Entonces, la demencia por cuerpos de Lewy, que es la que últimamente se dijo que tenía este actor, que parece ser que en el post-mortem han hecho el diagnóstico, porque ese es un diagnóstico que se hace con biopsia para encontrar los cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy se caracteriza primero porque se alteran las funciones intelectuales. La persona empieza a estar confundida, problemas de memoria, como que ya no se concentra mucho, pierde la habilidad para comunicarse con otras personas, y cuando eso forma parte de su trabajo, como el caso del actor, estas personas entran en angustia, en ansiedad, porque ya no pueden ser las de antes. Entonces, a ese cambio en el carácter, en la forma de ser, que se expresan sobreestresados, sobreansiosos, muy deprimidos, se va añadiendo el deterioro cognitivo, la memoria, las confusiones, el problema del lenguaje, la desorientación. Y en el caso de cuerpos de Lewy, después de la alteración cognitiva, viene el síndrome parkinsoniano, que se caracteriza como un enfermo de Parkinson, ¿no? Se va a caracterizar por cambios en la marcha, pasos lentos, cierta rigidez en el cuerpo, disminución del movimiento, del balanceo en los brazos, rigidez en la expresión, el rostro se vuelve sin mímica, y además la tercera característica de cuerpos de Lewy son las alucinaciones visuales. Ellos tienen alucinaciones visuales y complementando todo este cuadro clínico, estas personas en el día pueden estar en la mañana bien y en la tarde mal, o al revés, es decir, la fluctuación es frecuente y esto confunde mucho al médico que está evaluando a la persona.
En realidad confunde a todos, confunde al médico, confunde a la familia, quizás el mismo paciente que se nota que no es el mismo empieza a sufrir, es decir, es realmente difícil de diagnosticar. Ahora, de cada 100 casos, usted nos dijo, las 3 más frecuentes son Alzheimer, la vascular y la Lewy que viene después. Si pudiéramos poner porcentajes, la de Alzheimer en el Perú se ha estudiado, ¿cuánto está? ¿60, 50, 70% de los casos de demencia? ¿En cuánto está? 70%. ¿Y la vascular? ¿Perdón? 70%. Alzheimer en el Perú está entre 60 y 70. En un estudio epidemiológico realizado por la suscrita en área urbana y en área rural de acá del Perú, hemos logrado encontrar que en el área urbana la prevalencia de demencia está bordeando el 10% y en la zona rural, paradójicamente, está en el 7%. Y uno se preguntará por qué la diferencia. Doctora, sí, eso es muy importante lo que usted dice. Cuando usted dice que la prevalencia de demencia, o sea, la frecuencia de esta enfermedad está en el 10%, ¿es de quién? ¿De la población general, de los mayores de 50? ¿De quién? De las personas de 65 años y mayores. Muy bien. Entonces, en adultos 65 años o mayores que viven en las ciudades, el 10% tiene demencia. Sí. ¡Wow! Es bastante, 10%. Doctora. De la muestra, son 2.000 personas que nosotros hemos evaluado con el grupo 1066, que es el grupo de investigación de demencias a nivel mundial. Wow. Y lo que hemos encontrado es esa prevalencia, mayor en zona urbana que en zona rural. Wow. Primer lugar, Alzheimer, segundo lugar, vascular. Muy bien. Y la vascular es aquella que se forma cuando se van presentando múltiples derrames cerebrales, pero tan pequeñitos que casi no dan síntomas intensos, pero igual que una chakra se va quedando sin agua y se va poniendo árida, igual el cerebro se va, entre comillas, muriendo poco a poco y eso lleva a la demencia. Exacto. Doctora, vayamos brevemente, nos quedan 3 minutitos en el programa. Sí, ¿Cuál debe ser la actitud de los familiares cuando ven que un familiar está entrando en demencia? Lo primero que tiene que hacer el familiar es tener en cuenta que cualquier cambio en la forma de ser, si la persona se sobreestresa haciendo lo mismo que antes, si se vuelve ansioso, comportando en los mismos lugares que antes o trabajando en lo mismo, ese es un cambio en la forma de ser que debe de llamar la atención e inmediatamente ser evaluado por un especialista. También el cambio de ánimo, si lo ven que de repente se deprime y no hay una razón aparente, inmediatamente tiene que ser evaluado y descartar que tiene el inicio de un deterioro cognitivo leve, que es por donde empieza la demencia. Yo quisiera alertar a la familia y decirles, como usted sabe, doctor, que ya hay estudios científicos demostrados que corrigiendo los factores de riesgo, por ejemplo, para vascular, incluso para el mismo Alzheimer, podemos bajar el número de casos de demencia y esto es un gran aporte a la salud pública. Como también quisiera decirle a la familia, si me permite usted, doctor, una nota de esperanza, que hay un nuevo medicamento que está por aprobarse precisamente en la FDA, que están revisando y que se ha visto esto para marzo-abril, el aducanumab, que es un medicamento que se está probando que va a borrar placas, es un anticuerpo y que es una esperanza para el tratamiento de Alzheimer. También, si me permite, doctor, tenemos a la Asociación Peruana de Alzheimer, que da orientación gratis. Ustedes pueden llamar por teléfono y les damos la orientación gratis y les hacemos un despistaje por vía virtual. ¿Cuál es el número? 965-043-210. Ustedes pueden entrar a la página y precisamente el 23 de febrero vamos a tener la primera conferencia de este año, donde vamos a hablar diagnosticando la demencia, cómo diagnosticar, qué hay que hacer, cuáles son los primeros cambios, etcétera, para que el público esté informado. Fabuloso. ¿A qué página hay que entrar, doctora? A la página de Alzheimer Perú. Y se llama así, Alzheimer Perú. ¿Cómo se llama la página? Perú. Asociación Peruana de Alzheimer, y en el Face la encuentran como Asociación de Alzheimer. Muy bien. Doctor, ahí están todas nuestras conferencias y todo es gratis. Incluso hemos estado donando medicación para los que necesitan.
Muy bien. Doctora María La Guerra, muchísimas gracias. Tenemos un número telefónico, señor, apúntelo, 965-043-210. Toda la información sobre demencias, Alzheimer. Va a haber una conferencia el 23 de febrero. Todos pueden participar. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias a usted, doctor Huerta. Buenas tardes. Encantado. Muchas gracias. Bueno, es que las demencias, señora, como dijimos al comienzo, hacen temblar los cimientos del hogar. Cuando el papá, la mamá, el hermano, la hermana, quien sea, desarrolla demencia y ya no es la misma persona, se cambia la dinámica familiar. Así que ya sabe, 965-043-210. Llame ese número para obtener toda la información si usted cree que alguien en la casa está desarrollando una demencia. Regresamos. Bésame.